Es una consecuencia de Domingo Mayoco que en principio nosotros nos consideramos productores, ante que nada. La empresa nace por una cuestión de necesidad, es decir, al ir ampliando nuestra área de siembra, necesitamos tener una planta de acopio, después empezamos a comprar también equipos de transporte, y bueno, y así se fue conformando que la empresa tiene 10 años, la empresa Mayoco Cereales tiene 10 años, y bueno, y yo como productor llevo un poco más de 40. Siempre acá en Victoria. Siempre en Victoria nos hemos extendido en una buena parte haciendo agricultura en distintos puntos de la provincia. Hemos llevado un crecimiento, bueno, a lo largo de tantos años, un crecimiento sostenido en cuanto a lo que se refiere a área de siembra y, bueno, y también algunas cuestiones de la estructura de la empresa, que como ser en el rubro de transporte, la distribución de agroquímicos y fertilizantes, la parte de semillas. Nosotros contamos con una planta de tratamiento profesional de semillas. Eso ha sido un emprendimiento que esta va a ser la segunda campaña que estamos con eso. Ha sido tal vez el desarrollo o el desafío más importante de estos últimos tiempos. Hacemos la semilla nosotros, se la vendemos al semillero o a nuestros clientes, ya sea procesada o procesada y tratada. ¿Sobre qué cultivo? Se trata de cultivos de trigo y de soja. Fundamentalmente, donde más hacemos hincapié es en el tratamiento profesional de la semilla de soja. Nuestra planta tiene una capacidad de alrededor de 40.000 toneladas y también acopiamos a terceros. Es decir, si bien es cierto, alrededor del 70% del acopio es proveniente de nuestra siembra, un 30, un 35% proviene de terceros. Y el campo, tal cual lo venimos hablando y publicando año tras año y publicando en la revista Por Más, de acuerdo a lo que han sido las últimas campañas, viene en pequeños retrocesos en cuanto a los volúmenes de producción. No así en la facturación, que a partir del crecimiento de los precios es lo que ha venido sosteniendo la ecuación agrícola de estos últimos años, pero con ganancias muy chicas para el sector que en muchos casos han complicado la situación de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas. Por eso le preguntamos específicamente a esta empresa cómo había sido la campaña anterior para ellos. Sí, el año pasado, bueno, como todos sabemos, donde más fuimos afectados fue en los cultivos de cosecha fina. Se perdieron las legumbres, en particular el garbanzo, que se había iniciado con cierto entusiasmo en la zona. El año pasado se perdió el 100% de los lotes y quedaron muy pocos de arveja, por ejemplo, pero los trigos fueron muy de bajo rendimiento y de muy mala calidad. Y en cuanto a la gruesa, los maíces, digamos, fueron de un rendimiento bueno, pero no nada extraordinario tampoco, un poco más de 7.000 kilos en promedio de la zona. Y en cuanto a soja de primera, sí, el departamento de Victoria tiene campos muy buenos. Pero yo puedo hablar de mi promedio anduvo en 27 quintales la soja de primera y un poquito más de 20 la soja de segunda. También teniendo en cuenta que el año pasado se pagaban arrendamientos en el transcurso del año con una soja de 350, 360 dólares y más también, y después terminamos vendiendo los precios que estamos vendiendo, ¿no? Y ya con la campaña fina en pleno desarrollo, con un trigo y una colza en muy buenas condiciones, ambos cultivos, falta ver qué es lo que va a pasar a partir de la semana que viene cuando se empiece a sembrar el maíz. Recordemos que uno de los objetivos que tiene el sector avícola y el gobierno de Entre Ríos particularmente es incrementar y convertir Entre Ríos en un polo maicero. Incluso en una publicidad política del gobierno o de la lista del gobierno se habló del nuevo polo maicero entrerriano. Para que sea el nuevo polo maicero entrerriano falta mucho. Este año seguro que no va a ser, porque el maíz posiblemente ande en la misma cantidad de hectáreas que el año anterior. ¿Por qué? Porque no hay medidas, no hay incentivo para que el productor vaya a realizar este cultivo. Debería haber una política encarada fuertemente no solo por la necesidad, que es muy importante, la necesidad que tiene la industria avícola, los porcinos en Entre Ríos, sino que también por una cuestión de que el cultivo del maíz es imprescindible en la rotación, así como lo es el trigo, también necesitamos el maíz, porque si nosotros queremos hacer una provincia que sea sustentablemente productiva,
tenemos que pensar en las rotaciones y en incrementar nuestros niveles de fertilización, cosa que muchas veces esto tiene que ver con una visión cortoplacista. Muchos productores, cuando se siembra soja, particularmente porque los arrendamientos son de corto plazo, lo que se pone en fertilizante es muy poco y hasta a veces nada. Y sabemos muy bien que haciendo trigo y maíz nos obliga a una fertilización mayor, y teniendo en cuenta que en general Entre Ríos tiene, sobre todo lo que es fósforo, es carente de fósforo, nosotros ya estamos viendo campos que están prácticamente, no digo improductivos, pero va a costar muchísimo tiempo y capital para recuperar esos suelos. Entonces urge que haya una política agropecuaria desde la provincia para incentivar lo que es la rotación y de alguna manera premiar a quien haga esa rotación y no que se siga induciendo al cultivo de la soja, ¿no? Aquí en la zona nuestra, que uno aspira a rendimientos buenos, por encima de la media, pero es muy difícil hacer maíz hoy con los costos en un lugar en el cual la perspectiva de rendimiento sea, por ejemplo, 6.000 kilos, es inviable. Tenemos que estar hablando de maíces de 8.000 kilos para salir hecho. Y 8.000 kilos en Entre Ríos es prácticamente un tope de campaña de acuerdo a los números que se vienen dando. Claro, todos sabemos que no es fácil sacarlo. Por otro lado, si no se pone, que es lo que escuchamos, si no se pone la tecnología adecuada, peor nos va a ir. Yo creo que en estos años difíciles lo que no debemos descuidar justamente es la tecnología. Porque si además de los bajos precios tenemos bajo rendimiento, peor nos va a ir. Por lo menos si se incorpora un buen paquete tecnológico, siempre la esperanza de sacar más kilos por hectárea están. Y el sector agrícola viene pidiendo a gritos, por lo menos para el maíz, la eliminación de las retenciones. Hoy, en un contexto político, económico como el que tenemos, todos saben que es una medida muy difícil que pueda llegar a producirse. Ahora, cuando una provincia quiere impulsar un cultivo como este, ¿tiene posibilidad en real una provincia para de alguna manera incentivar más allá de lo que son las retenciones, a partir de algún tipo de incentivos para que los productores se decidan y le den económicamente los números para poder incrementar más el área con maíz? Sí, yo creo que algunas cosas se pueden hacer desde la provincia. Entiendo que el precio no lo va a modificar el gobierno provincial, pero sí se podrían hacer algunas cosas. Por eso pero ya estamos sobre, cuanto levante un poquito la temperatura, ya hay que estar sembrando. O sea, estamos sobre el límite. Y esto significa que va a ser otra campaña de girasol, no va a volver, esto significa que va a ser otra campaña sojera netamente. La gente se va a volcar masivamente a la soja, porque además fue un año muy bueno como para dejar semilla. Hoy la mayoría de los productores pudo dejar semilla, es decir, que ya es un insumo tener la semilla versus maíz, que necesitaba alrededor de $200 por hectárea de semilla, más todo el paquete tecnológico. Hoy inicialmente un costo directo del maíz está arriba de $500 por hectárea. Entre fertilizantes, semilla e implantarlo con los herbicidas, estamos alrededor de 500 de movida. Después sí tenemos que tener en cuenta el arrendamiento, y bueno, los números son muy apretados para hacer maíz. El arrendamiento ha bajado este año, ¿no? Han bajado los arrendamientos. Lo mismo que ha ocurrido a nivel país, ha ocurrido acá en la zona de Entre Ríos. Depende de la zona, pero entre un 10 y un 20% ha sido la baja de los arrendamientos. Lo que se tienen que entender que estos problemas de economía que está atravesando el país son generalmente y en su gran mayoría de una coyuntura, de una actualidad de corto plazo, pero en una visión a mediano y largo plazo, que es lo que nos falta todavía pensar a los argentinos, el sector agrícola y todo lo que tiene que ver con alimentos tiene posibilidades sumamente importantes. Por eso en esta empresa en particular están trabajando en la posibilidad, como ya hicieron con el semillero, en seguir haciendo inversiones y seguir dándole valor a los granos. Sí, en eso estamos de acuerdo de que hay que buscar alguna alternativa de generar valor. Bueno, nosotros hemos venido, como te decía hace un momento, nosotros tuvimos una inversión importante en esa planta de tratamiento de semilla, y ahora estamos pensando en algún otro tipo de emprendimiento en base a los productos que nosotros tenemos
que producimos nosotros y que también produce Entre Ríos. Es decir, nuestra idea, estamos trabajando un proyecto para una fábrica de alimentos para mascotas y peces, que nosotros consideramos que ahí hay una oportunidad de colocarle mucho valor. Es un mercado en crecimiento, el de la mascota crece al 10% anual, 9-10% anual, y con posibilidades también de exportación, y con el de los peces ocurre algo parecido. Si nosotros estamos abocados en eso, estamos estudiando ese proyecto, y bueno, veremos si lo podemos un tiempo más adelante ver cómo lo encaramos. Y los montos no los tenemos definidos porque depende, en este tipo de industria depende la capacidad de la fábrica y también tiene que ver con las tecnologías que se coloquen. Desde ya que no son inversiones muy pequeñas, porque si queremos realmente lograr un producto de alta calidad tenemos que ir a equipos sofisticados, pero no lo tenemos definido. Te diría, a lo mejor no un disparate si te digo una cifra, pero sí son cifras importantes. Y tiempo lleva más o menos, porque acá habría una parte de equipos importados, alrededor del 30% de los equipos serían importados, y demorarían en llegar 7-8 meses, o sea que tenemos que hablar de un poco más de un año y medio, podría estar funcionando una cosa así. El objetivo es hacer una planta de una capacidad de producción importante que pueda sostener el mercado interno y mercado externo. Sí, sería lo que tenemos pensado nosotros, no es chico, parece chico para otro tipo de elementos balanceados, pero el proyecto es de 6 toneladas hora. Es un proyecto para ese tipo de emprendimiento, es importante. Esto habla de que están viendo más allá de lo que es la coyuntura del campo, y en estas últimas 2 o 3 campañas sobre todo, están viendo una perspectiva de crecimiento y de posibilidades dentro del sector. La palabra la has puesto vos, es la coyuntura. Yo creo que tenemos que tener la mirada lejos, porque la perspectiva que tenemos como país es impresionante en el futuro. Es hoy y lo va a seguir siendo por muchos años, y en esto coinciden todos los analistas, todo lo que uno lee, lo que está pasando en el mundo. Las posibilidades para la Argentina son inmejorables para colocar nuestros alimentos. Nosotros no podemos estar vendiendo la materia prima para que otro la industrialice. Tenemos que poner nuestro valor para que de ahí tengamos mejores resultados, y esa oportunidad va a seguir existiendo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.